está bien? Un poco más, Miss. Ahí está bien. No, Ahí, no, demasiado, Miss. Es demasiado. Ya, un poquito menos. Ahí. A ver, díganme, por favor. Voy a poner los 100. Sí. Ahí, profesora. Sí, Sí, ahí está bien. muy bien. Entonces voy a grabar, ¿ya? Voy a grabar, como les decía, para los señores que no han asistido hoy día. Vamos a grabar la sesión. Pero no puedo grabar. ¿Por qué? Es raro, no hay para grabar. No sale en el Meet para poder grabar. Así que no puedo grabar, chicos. No sé por qué razón. ¿Se acuerdan que la semana pasada sí hemos podido grabar? Esta semana no. Así que si alguien tiene para grabar, pues lo puede grabar. Entonces, le voy a indicar que el tema que vamos a hacer hoy día, ¿cómo se llama? Termodinámica. ¿Y qué es la termodinámica? Una ciencia que estudia la interconversión de la energía y su entorno, ¿no? La conversión de la energía en trabajo, la transformación de una energía en otra. Esos cambios físico-químicos van a ir acompañados de una transferencia de energía y de estudiar ese cambio de presión, temperatura y volumen se encarga la termodinámica. ¿Con qué? ¿Cómo lo hace? ¿No? También tiene sus principios que van a ser 4 leyes que vamos a estudiar hoy día. La ley 0, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica. Vamos a ver que la ley 0 es la ley del equilibrio químico, es bien fácil comprender. Tengo agua caliente y agua fría. Si ustedes la mezclan, ¿qué les da? ¿Qué agua? ¿Agua tibia, sí o no? Hasta alcanzar el equilibrio térmico. Esa se llama ley 0. La primera ley, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Primera ley. Vamos a ver cómo es que es entalpía de reacción, calor de reacción. Luego acuérdense que cuando yo tengo una reacción química, los componentes que van a producir productos, ¿cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Cómo definimos una reacción química? Reactantes. La interacción de los reactantes para dar productos. Pero ese camino que siguen va a estar acompañado de parámetros cinéticos, de presión, de cambio de temperatura, de cambio de volumen. Esos parámetros cinéticos estudia la termodinámica. Entonces yo les puedo decir, la forma detallada, cómo los reaccionantes me van a dar productos, ¿sí? Se llama mecanismo de reacción. Entonces, vamos a abrir nuestra pizarra. Yo les digo, cómo los reaccionantes me van a dar productos, se llama mecanismo de reacción. Es decir, ¿recuerdan que yo les enseñé cómo se estudiaba la ruptura de enlace? Entonces yo digo, si yo tengo, a ver, voy a ponerles acá, si yo tengo el compuesto A, cualquiera que sea, más un compuesto B, para darme C más D, entonces yo digo, la forma detallada, cómo A más B se va a convertir en C más D, se llama mecanismo de reacción. Entonces, yo puedo decir, ¿qué cosa es el mecanismo de reacción? Es la forma detallada, cómo los reaccionantes me van a dar productos. ¿Quién estudia esos parámetros cinéticos para que las reacciones den productos? La termodinámica. Es decir, ¿qué hace? En química hemos aprendido que qué enlaces se rompen. Acuérdense, si yo tengo A, o si hablemos de un compuesto de la química del carbono, el carbono con 4 palitos que se junta Z. Imagínense que el carbono se queda con un electrón, el carbono, producto carbono, se queda con un electrón, con un puntito, y Z se queda con otro puntito. Esa ruptura donde cada uno se queda con un puntito se llama homólisis, ruptura homolítica. Pero hay otra opción. Cuando este carbono dice, mira, yo no te voy a regalar nada, me quedo con los 2 electrones, y Z, ¿qué le queda?
Tenemos igual, carbono Z, pero dice, ¿qué pasa? No, el carbono dice, mira, lo siento mucho, no te regalo mis electrones, me quedo con los 2 electrones. Como se queda con carga negativa, se carga negativamente por un electrón. Y Z, como le regala el átomo que regala electrones, se carga positivamente. ¿Sí? Z se carga positivamente. Voy a tener 2 iones, el ion carbanión y Z positivo. ¿Está bien? O la otra opción es que el carbono dice, ya no importa, te voy a regalar mi electrón. Entonces carbono se queda solo con 6 electrones, ya no con 8. ¿No? Entonces el carbono se carga positivamente y se llama carbocatión. Y Z se lleva los electrones y Z ahora es el anión, ¿no? Se queda con los 2 electrones y se carga negativamente. Esos en una reacción química se llaman intermediarios químicos. Eso vemos, la forma detallada, cómo los reaccionantes dan productos, es decir, qué enlaces se rompen, cuáles se forman, en cuántas etapas ocurre una reacción, cuál de esas etapas es lenta, es decir, endotérmica, y cuál es rápida, espontánea, exotérmica, ¿sí? ¿Cuál gobierna la velocidad de reacción? Hay intermediarios químicos, ¿no? Es decir, en la primera etapa se forma un carbanión o un carbocatión o un radical carbono. Eso se llama mecanismo de reacción. Y los parámetros cinéticos con los cuales vamos a estudiar cómo ellos, A más B, forma C más D, estudian la termodinámica. Por lo tanto, esa termodinámica, esa ciencia que estudia la energía, ¿no? Acuérdense que la semana pasada hemos visto que esa capacidad que tiene la materia de producir trabajo, movimiento, calor, se llama energía, ¿sí? Y esa energía, ¿sí? Que vamos a ver, que la vamos a estudiar en las 4 leyes, vamos a detallar hoy día. Tenemos que empezar diciendo que en todo el universo que está pintado de azul en este caso, un pedacito vamos a estudiar. Ese pedacito, ¿qué se llama? Sistema. Vamos a ver cómo ese sistema, ¿sí?, se relaciona con su entorno. Es decir, si intercambia energía con el entorno. Si es un sistema cerrado, no lo intercambia. Un sistema diabático, a presión constante, sin variación de volumen. ¿Cómo se relaciona ese sistema, cualquiera que sea, la reacción, ¿sí?, con su entorno? ¿Cómo defino un sistema? La porción del universo que quiero estudiar. ¿Y qué propiedades tiene un sistema? Tiene propiedades intensivas y propiedades extensivas. Acuérdense ustedes que el volumen, la masa, el peso es aditivo. Yo tengo 1 litro de agua, le añado otro litro, tengo 2 litros. Esas son propiedades extensivas. Pero las propiedades intensivas, miren, es presión, temperatura, densidad, ¿no? La tensión superficial que hemos visto en fluidos son propiedades intensivas. Eso hay que saber diferenciar. ¿Quiénes son aditivas? Propiedades extensivas. ¿Quiénes no son aditivas? Propiedades intensivas. Hoy día vamos a ver cómo ocurren las reacciones a presión constante, a temperatura constante. Cómo se desarrolla, qué ley gobierna esas reacciones, esos cambios en esas condiciones de parámetros fisicoquímicos. Por lo tanto, tengo que ver que cuántos sistemas hay. Miren, muchos tipos de sistemas por fines didácticos se estudia y también entendiendo el tipo de reacciones químicas estudia la termodinámica. Acuérdense que lo que quiero que ustedes analicen es cómo es la relación de este pedacito, de ese sistema, de esa reacción con su entorno. Por lo tanto, ¿no?, si eso es el sistema y digo que tiene propiedades intensivas y propiedades extensivas,
qué clases de sistemas tenemos para estudiar en las diferentes reacciones químicas. Tenemos un sistema diabático, eso lo conocemos en casa, es un termos. Ustedes pueden agarrar el termo que está con agua caliente por el interior, ¿sí o no? ¿Qué hacen en un termo? Llenan agua caliente. ¿Hay intercambio del interior del sistema con el exterior? No, por eso ustedes pueden servirse el café del termos. Eso se llama sistema adiabático. También las señoritas, de repente los caballeros nunca han entrado a la cocina, pero las chicas sí. Entonces vemos cómo es un sistema abierto, una olla con la tapa abierta. Cómo se puede intercambiar la materia y energía con el agua hirviendo, sale pues el vapor hacia el calor, hacia el exterior, ¿sí o no? A un entorno más frío. Ese se llama sistema abierto. Y si yo lo tapo bien, la olla bien cerrada, se llama sistema cerrado. No es posible ese escape, no es posible ese intercambio. ¿De acuerdo? ¿Qué es un sistema homogéneo? El agua. ¿Qué es el agua? Hidrógeno más oxígeno. Tenemos los metales, el aluminio, el oro, el mercurio. Las aleaciones. También tenemos sistemas homogéneos. ¿Y qué es un sistema heterogéneo? Por ejemplo, cuando ustedes hacen su té, es un sistema heterogéneo porque ustedes mezclan agua y azúcar. Se puede mezclar agua con aceite, ¿no? Se puede mezclar, ahora que la siguiente parte de nuestro curso se va a llamar la contaminación, la ecología. Vamos a ver cómo en los ríos de la selva, ¿no?, arrastran pepitas de oro. Ese es un sistema heterogéneo. ¿Qué es un sistema impermeable? Por ejemplo, un sistema impermeable no deja pasar las sustancias. Acuérdense ustedes que hay veredas, hay calles, ¿no?, que están revestidos y acabados que permiten que el agua que llueve constantemente se filtre. Es un sistema impermeable. Un sistema impermeable, por ejemplo, nosotros también conocemos, ¿sí? Deja pasar sustancias. ¿Sí? El impermeable, miren, no deja pasar sustancias. Los recubrimientos. El permeable sí deja pasar sustancias. El diatérmico, los futbolistas, miren, es un sistema diatérmico. Un balón de fútbol, ¿sí?, va a sufrir cambio cuando le dan una patada, ¿sí? Es un sistema diatérmico. Entonces nosotros tenemos, de acuerdo a la clasificación del sistema, muchos ejemplos en la vida cotidiana que nos va a permitir entender. Ya les dije, un termos adiabático, una olla con tapa abierta, sistema abierto, una olla con la tapa cerrada, sistema cerrado, ¿no? El agua, sistema homogéneo, hay la misma fase, las mismas propiedades intensivas. El sistema heterogéneo, agua y aceite, agua y azúcar. Un sistema impermeable, recubrimientos. Un sistema permeable deja agua, o sea, el suelo arenoso que deja pasar, ¿no? En San Fernando han visto ustedes, ahora ya todo está asfaltado, pero antes ponían ahí, ¿no?, para que puedan los carros estacionarse. Es un sistema permeable. Un sistema diatérmico, pero también vamos a ver en el organismo. Yo les había dicho que cuando yo necesito calor para que se dé la reacción química de A más B, se llama endotérmico. Necesito energía para que A más B me dé C más D. En biología se llama endergónico. En química se llama endotérmico. Exergónico o exotérmico. Ahí tienen ustedes muchas reacciones endergónicas. La síntesis de proteínas, la bomba de sodio y potasio, ¿no? Las que liberan energía, por ejemplo, la respiración celular, son reacciones endotérmicas y exotérmicas que ocurren en nuestro organismo. De eso vamos a estudiar más adelante. Entonces ya hemos visto nosotros que hasta aquí, que el cambio de una energía en otra, de la energía en trabajo, de calor en trabajo, se llama termodinámica. Profesor, una pregunta. Buenas tardes. Si tengo en un sistema agua congelada y agua en estado líquido, ¿sigue siendo un sistema homogéneo?
sigue siendo un sistema homogéneo porque no cambian sus propiedades intensivas. Gracias. Escúchenme un ratito, por favor. Hasta aquí, si me han comprendido, me van a responder, ¿cómo se llama la conversión, la ciencia que estudia la transformación de calor en trabajo? Termodinámica. La conversión de una energía en otra. La conversión de una energía en otra. Termodinámica también. Ya les dije la primera diapositiva que la conversión de una energía en otra, de calor en trabajo, se llamaba termodinámica. ¿Cómo se llama el pedazo del universo que quiero estudiar? Sistema. ¿Cómo se llama una olla con la tapa abierta? Sistema abierto. Sistema abierto. ¿Cómo se llama un termos? Que no hay intercambio. Sistema adiabático. Sistema diabático. ¿Cómo se llaman los recubrimientos? ¿Permeable e impermeable? Impermeable, profesor. Permeable. Impermeable. Los suelos arenosos. Permeable. Bien. Una reacción química A más B para producir C más D que necesito energía en A más B. Endergónica. Endergónica o Endotérmica. Cuando se produce calor, cuando nosotros quemamos, pues la glucosa va a producir calor, una reacción espontánea que produce calor en el producto. Exotérmica. Muy bien, hasta ahí estamos muy bien. Ahora miren, cuando hablamos nosotros de estado termodinámico, en nuestra mente deben haber 3 parámetros fundamentales: presión, volumen y temperatura. Entonces, cuando yo digo cambia de estado, entonces tiene que ver cómo presión 1 pasa a presión 2, cómo volumen 1 pasa a volumen 2, cómo temperatura 1 pasa a temperatura 2. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les digo estado termodinámico, ¿no?, o cambio de estado termodinámico, vamos a ver nosotros, esos 3 parámetros están en nuestra mente, ¿no? A presión constante, sistema isobárico; a volumen constante, isocórico; a temperatura constante, isotérmico. Luego lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, esos tres, ahí tienen algunas, les he puesto como algunas unidades que vamos a ver después para que nos sirva después. Eso todavía no lo vamos a ver. Entonces, esos procesos termodinámicos que tiene que ver PDT, a temperatura constante se llama isotérmico, a volumen constante se llama isocórico, a presión constante se llama isobárico, ¿sí? El proceso adiabático, miren, el calor es 0, no hay intercambio con el entorno. El proceso reversible, cuando hay estados sucesivos de equilibrio químico, luego lo vamos a ver. Irreversible, vamos a ver el trabajo de expansión o de compresión de los gases, ¿no?, los procesos cíclicos, y eso es lo que vamos a ver nosotros en termodinámica. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta en una reacción termodinámica? Presión, volumen y temperatura. Listo, eso es todo lo que tenemos que saber. Muy bien. Les dije que había 4 leyes. Vamos a empezar por la ley 0, luego seguimos por la primera ley, la segunda ley y terminamos con la tercera ley, y eso es nuestro trabajo de hoy día. ¿Qué cosa es la ley 0 de la termodinámica? Es la ley del equilibrio térmico. La ley del equilibrio térmico. Ahí les he puesto, miren, 3 vasitos: agüita caliente, agüita fría y agüita tibia. Eso es un sistema de equilibrio térmico, ¿sí? La flecha roja, la flecha negra, ¿sí? Hasta cuando se igualen, equilibrio térmico, ¿sí? Hay cambios, se presentan cambios en las propiedades de ambos, llega un momento en que ya no ocurren más cambios, equilibrio térmico. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver, ahí les he dejado, ¿qué dice acá? Tarea. Acá hay un link donde ustedes pueden ingresar y ver los ejemplos de la vida diaria, ¿sí?
cómo se cumple el equilibrio térmico en estos ejemplos de nuestra vida cotidiana. Lo que me imagino que ustedes van a tener mayor importancia, cómo se cumple en el cuerpo humano, ¿no? Como cuando ustedes, acabo de hacerles como el agua caliente en un termo, se puede llegar a conseguirse el equilibrio térmico. O sea que son ejemplos de nuestra vida diaria, ¿no? Pero el ejemplo más representativo de equilibrio térmico, agua caliente, agua fría, agua tibia. Muy bien. Hay diferentes tipos de equilibrio, ¿sí? O sea, equilibrio térmico, cuando el valor de sus temperaturas es el mismo. ¿Sí? Yo tengo a 100 grados, a 0 grados, y luego llego a 50 grados, listo, no cambia más. Equilibrio térmico. Hay equilibrio mecánico, ¿sí? Equilibrio de fase, el punto triple del agua que lo vimos la semana pasada cuando coexiste el estado sólido, líquido y gaseoso que les dije que ocurre en el frigider, ¿se acuerdan? Es un equilibrio de fase. Y hay un equilibrio difusivo que también me gustaría que ustedes lo vean, porque ese equilibrio difusivo lo ven ustedes cuando hablamos de ósmosis, cuando hablamos de diálisis. Ahí les he puesto un link con 15 ejemplos de difusión y ósmosis. Por ejemplo, el paso del oxígeno en los alveolos pulmonares, los impulsos nerviosos, ¿no? La entrada de glucosa a los glóbulos rojos. Ahí está descrito, ¿no? Cómo la ADH permite la reabsorción del agua, acuérdense, la hormona antidiurética, ¿sí? Cómo se produce la eliminación del agua a través del sudor. Ustedes busquen este link que está acá en la parte superior y ustedes pueden entender cómo se produce este equilibrio difusivo, ¿ya? Por favor. Muy bien, ahora sí entramos a lo que es nuestra primera ley, cómo este calor se transforma en trabajo. Cómo el calor se transforma en trabajo. ¿Qué cosa es el calor? Miren, ¿qué es el calor? Es la transferencia de energía entre el sistema y sus alrededores debido a una diferencia de temperatura. Debemos recordar la conversión. Para convertir calorías a Joule, una caloría es igual a 4.184 Joule. Ya vamos a usarla. Entonces, miren ustedes, cuando hablamos de calor, tenemos que ver qué es calor específico y qué es capacidad calorífica. Entonces, primero defino qué es calor. La transferencia de energía entre el sistema y sus alrededores. Acuérdense, ya me han dicho ustedes qué es el sistema y qué son sus alrededores, ¿sí? Ese calor, ¿sí?, va a producir un trabajo que luego vamos a ver, ¿sí? Como este cuerpo A va con calor, pasa a un cuerpo B. Entonces, yo quiero que aprendamos cómo este calor se estudia en una ecuación química. Debo recordar un término, un concepto que se llama calor específico. ¿Qué es calor específico? La energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado centígrado. Se llama calor específico. La energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado centígrado. ¿Cuál es la fórmula? Eso es lo bueno de la fisicoquímica, de la biofísica, de la termodinámica, que todo obedece a formulitas. Y por eso les digo yo que esas fórmulas necesitan unidades. Y nosotros lo único que tenemos que fijarnos es esas unidades que estén en el CGS, en el MKS, en la misma unidad correspondiente. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Muy bien. El calor específico, que es la energía necesaria para elevar la temperatura en 1 grado centígrado, es igual, ¿no?, a la masa por el calor específico por la diferencia de temperatura. Masa por calor específico por la diferencia de temperatura, y el calor específico de las sustancias, de los elementos, ya está calculado en los libros. Entonces, de acuerdo al estado de la materia, va a variar este valor. Para el aluminio, miren, por ejemplo, para la madera, 0,41 calorías por grado centígrado. El alcohol etílico, 0,58 calorías. El agua, todos tienen su calor específico, que lo vamos a aprender a usar hoy día y vamos a aprender a calcular.
Entonces, acuérdense ustedes esa definición. ¿Qué cosa es calor específico? La energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo en 1 grado centígrado. ¿A qué es igual el calor específico? A la masa por calor, el calor específico. Calor es igual a masa por calor específico por incremento de T. Masa, ¿a qué es igual el calor? A la masa, M. Calor específico que está calculado en las tablas por el incremento de T que me tiene que dar como dato el problema. Por ejemplo, ¿qué cantidad de calor necesito para elevar la temperatura de 2,5 kilos de alcohol desde 20 hasta su punto de ebullición 78 grados? Miren la diferencia de temperatura, 20 a 78. Ya tengo diferencia de temperatura, voy a restar 78 menos 20, ya tengo incremento de T. Acá me falta poner un triangulito. ¿Dónde hay triángulo? Acá. El incremento siempre se pone, la diferencia siempre se pone como un triangulito. Voy a poner acá, no le puedo poner triángulos acá. Ahí está, muy bien. Entonces le voy a colocar ahí el triangulito y le voy a, ahí que se quede, ya saben que eso se llama diferencia de temperatura. Entonces yo digo, ¿qué cantidad de calor se necesita para elevar la temperatura de 2,5 kilos? Ya tengo la masa, 2,5 kilos. Desde 20 a 78 tengo la diferencia de temperatura y también me dan el calor específico. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Miren, acá tengo 0,6 calorías por grado centígrado. ¿Sí? Entonces yo tengo que ver, si yo tengo kilos, utilizo kilocalorías. Y si yo tengo gramos, utilizo calorías. ¿De acuerdo? Es lo único que tienen que fijarse. Las unidades. Yo quiero kilos, kilocalorías. Por kilogramo, grado centígrado, entonces estoy en el MKS. Entonces ustedes multiplican 2,5 por 0,6 por esa diferencia y tienen la respuesta en kilocalorías. ¿Está bien? Eso es calor específico. Masa por el calor producido, el calor necesario, la energía necesaria para elevar en 1 grado la temperatura de un cuerpo, que se llama calor específico, es igual a la masa, el calor específico que está en las tablas y el incremento de T. Muy bien, ya tenemos ejemplos. Por ejemplo, miren acá. Ese calor específico, que es una propiedad intensiva, dice, para elevar la temperatura de un trozo de oro de 12 gramos, desde 7 hasta 20 grados, bien la temperatura, desde 7 hasta 20 grados, se necesita 763 calorías. ¿Cuál es el calor específico del oro? Ya no me piden el calor como en el anterior, sino ahora me piden CE. Entonces yo digo, si Q es igual a masa por calor específico por el incremento de T, entonces ¿cuánto es el calor? 763 calorías. ¿Cuánto es la masa? 1295 gramos. ¿Cuál es el calor específico? Lo que me piden hallar. ¿Y cuál es la diferencia de temperatura T final menos T inicial? 20 menos 7. Y sacan el calor específico del oro. Muy bien. Otro ejemplo. Miren este ejemplo que es importante también. En un calorímetro se colocan 5 kilos de agua a 50 grados, 1 kilo de hielo a menos 80 grados. Eso es lo que la práctica que les ha puesto la profesora Fernández para hacerlo en el laboratorio. Quiero agua a una temperatura y hielo a otra temperatura y luego voy a calentarla, voy a mezclar, voy a medir temperatura final que luego les voy a enseñar. Creo que eso vamos a poder hacerlo con reacciones de neutralización que luego vamos a ver. Pero bueno, este ejercicio es para ver calor específico. Miren acá. En un calorímetro mezclo agua a 50 grados y agua fría. Calcular la temperatura final de la mezcla. Acuérdense esto, el calor específico del agua, así como la caloría es igual a 4,184 joules, ¿sí o no? Igual es el calor específico del agua. El calor específico del agua es 4,184 joules por grado centígrado. Y del hielo
2,09 Joule por grado centígrado. Y el calor de fusión del agua es 334. Entonces, miren ustedes, esto es importante, lean acá. El calor que cede el agua es el mismo que absorbe el hielo, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que ese hielo se va a fundir, va a cambiar de estado. Entonces, cuando cede calor, voy a poner menos calor específico del agua, va a ser igual al calor del hielo. Yo digo, ¿cuál es la masa? Ya me dan la masa, 5 kilos. Es decir, 5.000 gramos. Calor específico también me dan 4,184. La temperatura es la incógnita. Temperatura final menos temperatura inicial, eso es del agua. Y del hielo, 1 kilo, 1.000 gramos. Su calor específico, 2,09. Igual, ¿no? Va a ir hasta 80 grados, van a calcular, ¿sí? Pero acá, ¿qué tengo que sumarle? ¿Qué tengo que sumarle? ¿Sí? El calor que sufre el cambio de estado, cuánto se calienta. Por eso es que van a tener esta formulita, resuelven y ahí está su respuesta de T final. Por lo tanto, ¿qué hemos terminado de explicarles? ¿Qué cosa es calor específico? La temperatura necesaria para elevar en 1 grado centígrado la temperatura de un cuerpo. Muy bien, ¿a qué es igual? A la masa por el calor específico del cuerpo, de la sustancia, por incremento de temperatura. Muy bien. Entonces, ¿qué es temperatura? Nosotros decimos allá, la temperatura a la cual se desarrollan nuestros procesos bioquímicos son 37 grados. Por lo tanto, nosotros podemos en las formas de expresarlas en las diferentes escalas, nosotros podemos expresar esa medida del estado del calor al que se encuentra un cuerpo. La medida del estado de calor al que se encuentra un cuerpo. Si yo les digo, ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Miren, la temperatura es la medida del estado de calor al que se encuentra un cuerpo. Se puede expresar en grados centígrados, en Fahrenheit, en Kelvin, Rankine. La temperatura absoluta es en Kelvin. Ya no se pone cerito, ya no se pone cerito, ¿no? Ya no se pone cerito. Y ahí tenemos igual que el problema que acabamos de ver acá, idéntico es este problema. Se introduce un pedazo de bronce, ¿no? De 2 kilos a 100 grados en 5 litros de agua a 1,5 grados. ¿Cuál es la temperatura final? Idéntico con lo que hemos hecho. El calor perdido por el bronce es igual al calor ganado por el agua. Es solamente al revés. Acuérdense ustedes que me gustaría que en estos momentos ustedes estén pensando si la temperatura corporal normal de nosotros, a los cuales se desarrollan los procesos bioquímicos, está en ese rango de 36,1 a 37,2. Y podemos expresarlo utilizando estas formulitas que están acá a cualquiera de estas escalas. Por favor, pregunta, hagan esa conversión, hagan ese ejercicio. Nosotros ahora no lo vamos a hacer porque ustedes ya manejan estos cálculos. Pero acuérdense ustedes solo de este valor de temperatura que están todos los procesos fisiológicos en nosotros. Muy bien. Y así como hablamos de calor específico en un cuerpo, cuando hablamos ya en una reacción química, en todo un sistema, hablamos de capacidad calorífica. Calor específico, solo uno. Capacidad calorífica de toda la reacción, de todo el sistema. ¿Sí? Aquí tenemos que ver si se realiza a volumen constante, a presión constante o a temperatura constante. Acuérdense que yo les dije que puede desarrollarse a temperatura constante y tenemos un proceso isotérmico y la fórmula. Sí, acuérdense de pavo ratón, va a haber acá variación de volumen. En un proceso isocórico a volumen constante vamos a poder medir esta variación de temperatura. Ahí tenemos la formulita de rojito. Un proceso isobárico a presión constante, también podemos ver nosotros qué cosa es CP, ¿sí? Y en un proceso adiabático
donde no hay intercambio, acuérdense del calor, del interior con el calor, con el exterior, ¿no? La diferencia de energía va a ser igual al trabajo. Vamos a hablar de lo que es CD y CP. Tenemos un ejercicio para aplicar esas formulitas. Acuérdense que la entropía es el caos, es el desorden, es la segunda ley de la termodinámica, ya la vamos a ver. Y nos piden cuál es la variación de entropía cuando se calienta una mol de gas desde 100 hasta 300. Miren la variación de temperatura, ya están pensando en proceso, ¿sí? Si el proceso es isocórico, isobárico. Isocórico, isobárico. Volumen constante, presión constante. Entonces yo digo, me dicen, como dato también, la capacidad calorífica isocórica es 1,5 R. Acuérdense ustedes que acá les he puesto acá abajito, el calor específico a presión constante se relaciona con el volumen, con el valor a volumen constante por esta formulita. CP es igual a CB más R. Eso vamos a utilizar. Les he puesto acá también algunos valores de conversión si encuentran un ejercicio para poder aplicar. En este caso tenemos dos procesos. En el proceso isocórico, y hemos visto acá isocórico, ¿sí? Tenemos delta de S es igual a CB, logaritmo neperiano de T2 sobre T1. Entonces, tenemos nosotros que en el proceso isocórico me dan el valor delta de S, ¿sí? Va a ser igual a CB. Ya me dan el CB. Me dan, acuérdense que R, igual R hay que tener un poquito de cuidado porque R, ¿en qué unidades está? Puede valer 1,987 o puede valer otro valor. En este caso vale 1,987 calorías por el logaritmo neperiano de 300 grados entre 100, que es lo que me dan de dato. Entonces voy a tener que simplemente dividir 300 entre 100, le saco logaritmo y lo multiplico por estos valores y me da este valor de calorías. Y si esa presión constante, necesito hacer solamente una relación. Si CP menos CB es igual a R, entonces CP es igual a CB más R. Me dan solamente CB, entonces ustedes suman CB más R y me da 2,5. Y ahí tienen ustedes resuelto cómo se reemplaza los datos, ¿sí? Cuando tengo que ver este proceso isocórico, este proceso isobárico a presión constante, a volumen constante y a temperatura constante. Como hemos dicho que la termodinámica es la ciencia que estudia la conversión del calor en trabajo, de una energía en trabajo, ¿qué es trabajo? Acuérdense, trabajo, fuerza por longitud, ¿sí? Acuérdense, la semana pasada hemos visto qué cosa es presión, fuerza por área. Entonces, de eso vamos a hablar, cómo reemplazamos la fuerza. Entonces, ese trabajo físico, que es el esfuerzo que necesitamos para mover a un cuerpo de un lado a otro lado, pues es el trabajo. Y vamos a ver ese trabajo, ¿no? Que va a involucrar la presión, fuerza sobre una área determinada, puede ser un trabajo de expansión, puede ser un trabajo de compresión, dependiendo, ¿sí? De presión externa, dependiendo de variación de volumen, de variación de temperatura. Entonces, es lo que vamos a ver. Generalmente hablamos de los gases ideales, cómo se expande o cómo se contrae un gas. Ustedes van a tener en la bibliografía de diferentes ejercicios. Hay libros de fisicoquímica que estudian N ejercicios de este tipo de problemas de expansión isotérmica, ¿no? Tanto de expansión como de la compresión de un gas. Y van a ver ustedes, yo les he puesto, miren acá abajito, 2 videos. En esos videos hay ejercicios desarrollados donde se puede entender, ¿no? Estos problemas de expansión isotérmica. Están acá abajo, ustedes ingresan a estos links y ahí de YouTube van a ver ejercicios muy bien explicados, didácticamente explicados, ¿sí? Para entender este tipo de ejercicios. Yo les he puesto uno.
¿cuál es el trabajo de expansión reversible de una mol de gas ideal para pasar de 2,24 a 22,4 litros? Acuérdense de pavo ratón. PV es igual a nRT, ¿sí? Por lo tanto, acuérdense si digo yo que presión es igual a nRT sobre volumen, yo digo, y trabajo reversible es igual a menos presión por la diferencial de volumen. Entonces, acuérdense que para pasar del logaritmo neperiano al logaritmo decimal utilizo esta conversión, este valor constante de menos 2,303. Entonces, yo simplemente reemplazo los datos. Tengo R, que es este valor. Tengo temperatura absoluta, que es este valor. Tengo volumen final y volumen inicial y tengo el trabajo reversible. Pero ese trabajo reversible lo tengo que expresar en unidades. Entonces, tienen que recordar, mire, ya les dije, ¿en qué unidades se encuentra? Pueden utilizar, ¿no? 1,987 calorías, pueden utilizar 831 joule, o lo que estábamos usando anteriormente, 0,082 atmósfera litro mol Kelvin. Entonces, eso es lo único que ustedes pueden ver de acuerdo al problema, ver qué unidades tienen, qué valores tienen, qué datos tienen y cómo pueden expresar esos resultados utilizando estos valores de constante. Más ejercicios. Miren, ahora, miren, vamos a expresar las presiones, en función a las presiones. Yo digo, el trabajo resultante de la expansión isotérmica reversible de una mol, pues también la podemos expresar en función de las presiones. ¿Sí? Yo digo igual, trabajo reversible es igual a menos RT logaritmo de presión 1 a presión 2. Y ahí tienen un ejemplo desarrollado, donde tenemos que ver la conversión que les estoy indicando. Una mol de gas ideal encerrado a 100 grados y a una presión de 2 atmósferas. Se enfría hasta 25 grados, ¿no? Y se halló que la variación de su energía es menos 225 calorías. ¿Cuánto es el calor? Entonces yo digo, ya tengo R, ya tengo N, una mol, ya tengo temperatura absoluta, pero temperatura absoluta a 100 y temperatura absoluta a 25. Entonces acuérdense, 273 más 100, 373. 273 más 25, 298. Entonces, necesito con estos datos calcular volumen. Cuando nosotros reemplazamos con 373, ¿sí? Me da un volumen 15,39 litros. Y cuando reemplazamos con la temperatura 298, me da 12 litros. Entonces ya tengo la diferencial de volumen, 15 y 12. Ya tengo la presión, que es 2 atmósferas, entonces saco el trabajo. Pero ese trabajo está en litros atmósferas. Lo debo expresar en joules. Debo utilizar esta fórmula que está acá, que la voy a poner de rojo. Acuérdense ustedes, es un valor constante que también tienen que saberlo y recordarlo y utilizarlo. Entonces, ahí les he puesto los valores que necesitamos para la conversión. Una atmósfera litro, cuando vamos a pasar a caloría, es igual a 24,2. ¿Sí? Entonces, tenemos el trabajo para convertirlo en calorías, pero nosotros decimos que el calor es igual a la diferencia de energía, a la energía interna, más el trabajo. Acá me dicen la energía interna es menos 225. Ahí le coloco 225. Y a nosotros nos ha dado ¿cuánto? 149 calorías. Entonces, como no, le tengo que ver menos 149 me da 374 calorías. Entonces, lo único que tienen que ver ustedes en los ejercicios es ver, ¿no?, las unidades para que utilice y estos valores también, que obviamente en su mente no van a estar, pero si ustedes les ponen algún ejercicio, tienen que ponerles estas equivalencias para que ustedes puedan ver y entender los ejercicios que están en la literatura, como por ejemplo este. El mismo ejercicio que les he puesto acá está desarrollado acá.
¿sí? Un mol de gas ideal a presión constante, 2 atmósferas, la temperatura cambia de 100 a 25. ¿Cuál es el trabajo? Ahí tienen ustedes. Lo que les he hecho en este ejercicio, ¿no? Yo lo también está en este ejercicio, tal cual. Miren ustedes, 15 y 12. Miren ustedes, 15 y 12. Y ustedes trabajan, ¿sí? Y convierten atmósfera al litro a joule. Muy bien, tienen su conversión. Para convertir atmósfera al litro a joule, vale 101,325. Una atmósfera al litro, 101,325. Entonces, los ejercicios que vienen desarrollados, que los plagiamos, que los encontramos en los libros, muchas veces vienen así. ¿Cómo ustedes lo pueden explicar? Recordando lo que les pongo acá de rojito. Estas equivalencias. Una atmósfera al litro a calorías. O sea, convertir una atmósfera al litro a joules. Entonces nosotros podemos entender los ejercicios que están en los libros. Muy bien. Tenemos otro ejercicio igual para convertir atmósfera al litro a joule. Ya les he dicho que multiplicamos 7 por 101 por 101, ¿dónde está? 7 por 101, ¿dónde le he puesto acá? 101,325 joule. Y podemos expresar nosotros este trabajo en joule. Acá está la conversión, 760, una atmósfera, ahí me dicen 750, 0,98 atmósfera de presión. Tenemos volumen final y volumen inicial y sacamos, ¿no? Nosotros nuestros resultados para poder entender qué cosa es calor, qué cosa es trabajo y cuándo utilizar tales equivalencias. Muy bien. Acuérdense que para pasar de A más B a C más D hay todo un camino que les he dicho, cómo se rompen los enlaces, cómo se involucran las reacciones, cómo se forman nuevos compuestos. En ese camino hay una energía interna, una energía necesaria que hace que estos compuestos, estos reaccionantes se transformen, ¿no? Que ocurra la reacción química en los diferentes procesos adiabáticos, isotérmicos, isobáricos, etc. Esa energía interna, donde no está ni la energía potencial ni la energía cinética, esa energía se llama energía interna. ¿Qué cosa es la energía interna? La energía que posee un cuerpo sin incluir la energía cinética ni incluir la energía potencial. Esa energía interna también vamos a ver cómo, ¿no?, se convierte pues en el trabajo necesario, ¿no? Y nosotros decimos, 1 mililitro de agua vamos a transformarla en vapor. ¿A qué presión? A 10 newton. ¿Cuál es el incremento de la energía para pasar de 1 mililitro a 1.671 centímetros cúbicos de vapor? Entonces, si hablamos de calor de vaporización del agua, esto es dato también. Esto está en los libros, eso es dato. ¿A qué es igual el trabajo? Hemos visto que es igual a la presión por el incremento de volumen. ¿Me dan presión? Sí, 10 newton. ¿Me dan volumen? Sí, 1.671 y 1 centímetro. Entonces ya tengo el trabajo porque ya me dan las unidades. Pero ese trabajo, ¿sí?, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo expreso la energía interna? Puede ser en joule, puede ser en calorías. Si estos 167 quiero convertir a joule, entonces yo digo, allá, porque acá miren, me dicen, me dan el calor de vaporización en calorías. Entonces yo esos joule debo convertir a calorías. ¿Cómo? Una caloría es igual a 4,184 joule. Entonces nosotros estos joule, 167 joule, ¿no?, multiplicamos por este valor y me da las calorías. Y luego digo, de la primera ley, delta de E es igual a calor menos trabajo. Si ya me dan el calor delta de E, me van a dar 540 calorías, que es el calor de vaporización, entonces yo debo restar estas 698 calorías y me da la respuesta en calorías también. Entonces, dependiendo en qué unidades me den estos valores,
ustedes convierten. Y esas unidades sí tienen que saberlas, porque esto está en los libros. Esto está en el libro. Entonces, si de acuerdo a las unidades, ustedes calculan, ¿sí?, la unidad que le están pidiendo. Muy bien, ahí simplemente para ver si la energía interna en un proceso diabático, cuando el calor ingresa, cuando se realiza trabajo o cuando se realiza trabajo en el sistema, el signo es positivo o negativo. Aquí les estoy poniendo link donde ustedes van a ver problemas de transferencia de calor a volumen constante, ¿no? O las reacciones químicas que producen, ¿sí?, donde vamos a calcular energía interna. Está muy bien desarrollado, muy bonito. Por favor, ábranlos, revisen para que puedan comprender. Muy bien. Ya hemos visto esos conceptos de lo que es calor, de lo que es temperatura, de lo que es energía interna. Vamos a ir a la primera ley de la termodinámica. Todo el mundo ya lo conoce, eso de la escuela. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué significa que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma? Que es nuestra primera ley de la termodinámica. Es lo que ocurre en nosotros en un termos. Vamos a ver nosotros qué cosa es entalpía de reacción. El calor que se absorbe o que se libera en una reacción química a presión constante y sin variación de volumen, calor de reacción. Eso vamos a ver, ¿no? De acuerdo a esta primera ley de la termodinámica, donde decimos que la materia no se crea ni se destruye, nosotros vamos a ver en estos tipos de procesos, como delta de E es igual a calor más trabajo, ¿no? Cuando se produce en el sistema el calor, como puede ser delta de E, calor es igual, delta E es igual a calor menos trabajo, dependiendo, ¿no?, en el sistema cómo se desarrolla la reacción. Y también vamos a ver eso en el sistema aislado, en el sistema adiabático, en el proceso isométrico que hemos visto. Esto es importante, miren, todos tienen carro, todos hablan ¿no?, de una gasolina de 80 octanos. Entonces, ¿cómo ocurre esa reacción química entre el oxígeno y la gasolina? ¿No? A mí yo siempre he dicho, oiga, pero ¿por qué dicen gasolina de 95 octanos, gasolina de 80 octanos? ¿No? ¿Qué significa eso cuando hablamos de la energía necesaria para que este carro camine? Entonces, ahí les he puesto un poquito para explicarles. Ahí donde usted, en ese link que ustedes ven acá abajito de azulito, ahí les he puesto qué significa el número de octanaje, cómo se miden los diferentes países, qué significa una gasolina, ¿no?, de 80, de 95. Miren, esa capacidad antidetonante de cualquier combustible. ¿Qué sucede si su carro es de 80 y ustedes le ponen uno de más o de menos? Su carro se puede incendiar. ¿Por qué? Porque el tiempo necesario para que ocurra esta capacidad de reacción química, de trabajo, de conversión de energía, ¿sí?, no está calculada en el tiempo determinado. Lean esto, por favor. Van a aprender los que tienen carro, van a saber qué ocurre, cómo se cumple esta ley, ¿no?, en este tipo de ejercicio de nuestra vida diaria. Por favor, ahí les he puesto el link, les he puesto qué es el octanaje, les he puesto cómo se cumple la primera ley, y ahora vamos a hacer ejercicios de la primera ley de la termodinámica para estudiar lo que les he dicho, calor de reacción. Nosotros estamos hablando de reacciones químicas. Entonces yo digo, miren, ¿qué cosa es calor de reacción en una reacción química? A más B es igual a C más D. Si A es sodio y B es cloro, para que me dé la sal que comemos en el almuerzo, nosotros solo conocemos al cloruro de sodio. Las enfermeras lo conocen porque toda la vida inyectan el suero fisiológico al 0,9%. Todos comemos sal en el almuerzo. Por lo tanto, todos conocen al cloruro de sodio, al NaCl. ¿Se acuerdan que la presión osmótica hemos calculado cómo viven los eritrocitos al 0,9%? ¿Se acuerdan? Miren cómo se produce un calor de reacción para formar esta sal.
El cloruro de sodio obedece a una red cúbica. Ustedes saben, cuando hemos hecho naturaleza 1, hemos visto que, creo que no les he enseñado, el estado sólido. Para formar estos cristales al estado sólido, hay que formar diferentes fases intermetálicas, ¿no? Por ejemplo, cuando piensen en un cubito. Yo les he enseñado cuando les enseñé soluciones, ¿se acuerdan? Les dije cómo se disocia en un cubo, en una esquinita del cubo sodio, en otro cloro, en otro sodio, en otro cloro, y luego viene el agua a hacerla, ¿cómo se acuerdan cómo se llamaba cuando vienen las moléculas de agua como un imán y se acercan al cloro y al sodio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba ese proceso? A ver, ¿quién me dice? Acuérdense, yo tengo en un cristal de cloruro de sodio y luego le voy a poner las moléculas de agua para para disolver la sal. ¿Cómo se llamaba? Solvatación. Muy bien, claro. Nosotros ahí les expliqué un poquito de cloruro de sodio. Pero bueno, ahora les voy a explicar desde otro punto de vista. Miren, si yo les digo, el calor de reacción son los cambios térmicos en este proceso donde solamente me interesa temperatura inicial y final. Es decir, esa delta de H de formación solo le interesa calor final y calor inicial. Si ustedes mezclan el ion sodio con el ion cloruro, a ella no le interesa este tipo de energías que les voy a explicar en el ciclo de Bohr-Haber. Miren, a ver, el sodio sólido, metal, ¿se acuerdan cuando quemábamos sodio en un vasito? ¿Se acuerdan qué color era la energía como nadaba como un patito? ¿Se acuerdan? Esa energía del sodio para convertirla en sodio gas se llama energía de sublimación. Para pasar de sólido a gas, necesito una energía de sublimación. Pero yo necesito a ese sodio gas convertirlo en el elemento sodio, aquel que pueda tener atracción interiónica. Por lo tanto, ese sodio gas necesito aplicarle otra energía, la energía necesaria para quitarle un electrón y que se convierta como catión. ¿Qué se llamaba? ¿Se acuerdan? La energía necesaria para quitarle uno más electrones a un átomo. Energía de ionización. Energía de ionización. Ionización. De ionización. Muy bien. El sodio sólido lo sublimo y luego le aplico una energía de ionización. Ya tengo ion sodio gas. Listo para atraer a cualquiera de signo negativo. Pero acuérdense que el cloro gas, primero necesito disociarlo. Al bromo, vaporizarlo. Ese calor de disociación para convertir el cloro gas, necesito otra energía que se llama energía de afinidad química para el cloro gas, convertirlo a ion cloruro gas. Acuérdense ustedes, hemos hecho también la energía necesaria para quitarle a un electrón a un átomo y se convierte en un catión, energía de ionización. Cuando un átomo recibe electrones, se carga negativamente como anión. De eso estamos hablando. Calor de sublimación, de ionización, de disociación, de afinidad química. Cuando ellos son iones, se atraen, se casan, se unen y se unen con otra energía que se llama U y se llama energía reticular interna para formar el cristal, el cubo, ¿se acuerdan? Y formar el cristal de cloruro de sodio. ¿Qué dice el calor de reacción? ¿Y qué dice la ley de Hess que estudia este calor de reacción? A mí no me interesan estas energías. En el calor de formación solo me interesa calor final y temperatura inicial. Temperatura final y temperatura inicial. Esto no me importa. ¿Eso dice quién? La ley de Hess. Entonces nosotros vamos a ver que cuando hablamos de termoquímica, que estudia el calor absorbido desprendido de una reacción química, ¿sí? Que es el primer principio de la termodinámica, hablamos de ecuación termoquímica. Y en una ecuación termoquímica, los reaccionantes para dar productos, tenemos que ponerle el estado en el que se encuentran. Es decir, el carbono, ¿en qué estado está? Sólido. El oxígeno, ¿en qué estado está? Gaseoso.
gaseoso. Esa es una ecuación termoquímica. Se pone el estado en el cual se encuentran los elementos que reaccionan, los compuestos reaccionantes y productos. Y luego, como estas son reacciones que ya tienen una temperatura, una presión, tienen un camino estudiado, ya sabemos a qué temperatura se produce, ¿sí? Ya sabemos a qué presión se produce. Y también sabemos nosotros si es una reacción endotérmica, qué cantidad de energía necesita. Y si es una reacción exotérmica, qué cantidad de energía se libera. Entonces, miren acá, para convertir el carbono más el oxígeno en el CO2 gaseoso, tenemos ese carbono sólido a 25 grados y una atmósfera, el oxígeno gaseoso a 25 grados y una atmósfera y el CO2 gaseoso. En esas condiciones, el calor liberado de esta reacción es menos 94,05 kilojoules por mol. Es decir, si tiene signo menos, la reacción es espontánea, es exotérmica. Muy bien. Entonces ya hemos visto que una ecuación termoquímica se pone los estados en los que están los elementos químicos. Y luego, ¿para qué sirve? Para estudiar la velocidad de reacción. Acuérdense que hemos visto en física nosotros la semana pasada, no sé cuándo, que la velocidad es el espacio que recorre el móvil en una unidad de tiempo. Igualito es en química. ¿Cuál es la velocidad de reacción? El cambio de concentración de las sustancias que participan en una reacción química en una unidad de tiempo. ¿Y cuáles son esos factores cinéticos? Temperatura, presión, catalizadores, enzimas, etc. Entonces ya hemos visto nosotros que hay las leyes, que es las que estamos estudiando, y uno de esos señores es Hess. ¿Y qué dice Hess? No me interesa, ya les dije ya, no me interesa, dice Hess, nada de sublimación, disociación, energía iónica, nada. Solo me interesa temperatura inicial y temperatura final. Eso dice Hess. Entonces nosotros vamos a hablar acá, miren, en esta reacción, ¿qué dice la ley de Hess? Acá la ley de Hess dice, el calor de reacción o el efecto calorífico de una reacción es igual a la diferencia de la sumatoria de los calores de productos de C más D, miren, sumatoria de calores de productos menos la sumatoria de calores de reaccionantes, elevados a un exponente que son los coeficientes en la ecuación bien balanceada. Eso dice Hess. Yo tengo una reacción de A más B para que me dé G más D, me interesa un comino las energías que se producen intermedias. Solo me interesa calor final y calor inicial. Ahí está, le voy a marcar de amarillo. Estado final y estado inicial del sistema. No me interesa estados intermedios. ¿Está bien? Eso dice Hess. Ejemplo, ¿no? Ya les he dicho que la cantidad de calor que se produce en una reacción química, la cantidad de calor que se absorbe o se libera a presión constante y sin variación de volumen se llama entalpía de reacción. Acuérdense de eso. Y esto también es importante. La variación de entalpía, no hay calor total, por eso siempre va a tener un delta de H, está bien. Siempre va a haber un triangulito que dice variación. En todos los ejercicios van a ver ustedes variación porque no se puede medir calor total, solo la variación. Entonces, la variación para elementos puros es 0. Ejemplos, todo con ejemplos. Calcular la entalpía molar de formación. Acuérdense de la lluvia ácida. Cuando el CO2 se va a la atmósfera y produce ácido sulfúrico, ahora es al revés. El CO2, el anhidrido sulfuroso, se va, acuérdense de Cangallo, con el olor que está ahí atrás de la morgue, ¿se acuerdan? Ácido sulfídrico. Cuando reacciona el calor de reacción a 25 grados, el SO2 más el ácido sulfúrico para producir azufre más agua. Me dan los calores en kilocalorías por mol, los calores de reacción. Del SO2, 70. Del ácido sulfídrico, 4. El azufre, me está diciéndome acá que al estado, elementos puros, elementos al estándar es igual a 0. El azufre
puro 0 y del agua menos 68. Calcular la entalpía molar de formación, que es igual a la sumatoria de productos menos reactantes. Muy bien, hacemos productos. Solo tengo del agua. ¿Cuántos? 2 moléculas del agua líquida. Acuérdense que se pone en la ecuación termoquímica el estado en el que se encuentra. Si es al estado puro, 0. Entonces, el agua líquida, productos 2 por menos 68, ¿ven? 2 por menos 68. Como el azufre 0 más 0. Menos reaccionantes. 1 mol por menos 70 más 2 moles por menos 482. ¿Cuánto es el calor? Menos 56 kilocalorías por mol. Así se calcula el calor molar de formación. Reaccionantes menos, productos menos reaccionantes. Acuérdense, cuando sale sal puro, 0. Muy bien. Otro. Yo tengo el calor molar de combustión. Miren, nosotros vamos a usar compuestos orgánicos que están en nuestro organismo. Cuando la glucosa se quema en nuestro cuerpo para darnos energía, 1 gramo de glucosa en un calorímetro, ¿sí?, eleva la temperatura del agua en 1 grado centígrado. ¿Cuánto de agua? 1 litro de agua. Calcular la entalpía de combustión de la glucosa si el calor específico del agua es 1 kilocaloría por kilogramo grado centígrado, que es lo mismo que decir 1 caloría por gramo grado centígrado. Esa es la reacción de combustión. C6H12O6 más oxígeno, CO2 más agua. Muy bien. ¿Qué calculo? Me están dándome, acuérdense que este es un triangulito, no es un triangulito. Calor específico es igual a la masa por calor específico por el incremento de T. Me dicen masa, ¿sí? 1 gramo, pero como estamos hablando de que ya en solución, ¿sí? 1000 gramos. ¿Cuál es calor específico? 1 caloría por gramo grado centígrado. ¿Cuál es la temperatura? 1 grado centígrado. ¿Cuántas calorías se ha gastado? 1000 calorías. 1000 calorías, pero hay que explicar esas calorías por mol. Por lo tanto, si yo tengo 1 gramo de glucosa y el peso molecular es 180 gramos mol, entonces yo puedo calcular, ¿sí?, cuántos moles, gramos se van. ¿Qué me queda? Mol. ¿Cuántos moles? 0,05. Por lo tanto, en la reacción química, en 1 mol de glucosa será 1000 entre 0,05 me da las calorías. Entonces, 1 kilocaloría es 1000 calorías, lo convierten a kilocalorías. Como es una combustión, necesito oxígeno, es como una oxidación, el signo es negativo. Este valor que está en el cuadradito grande, con signo negativo. Y de esa manera podemos calcular la entalpía molar de combustión. Hemos puesto acá entalpía molar de formación, entalpía molar de combustión. Y vamos a ver lo que vamos a hacer nosotros en la práctica. Entalpía de neutralización, donde vamos a combinar en un sistema adiabático hidróxido de sodio más ácido clorhídrico. Yo les voy a explicar luego de terminar esta parte de la teoría, les voy a explicar en la práctica cómo vamos a mezclar en un termos. Mido la temperatura de la base, 20 grados, la temperatura del ácido, 21 grados. ¿Cuál es la temperatura inicial de ambos? 20,5 grados. Lo mezclo rapidito en un sistema adiabático, el ácido más la base, y tiene que estar cerrado, porque si no la temperatura se va, no me permite mirar. Sí, medimos la temperatura inicial, 20 grados, 20,5. Cuando los mezclo de esta reacción, ácido fuerte, base fuerte, va a darme una temperatura final. Que cuando ustedes ven la sumatoria de todas esas temperaturas debe ser igual a menos 56,9. Esos kilojoule deben liberar esta reacción y es lo que podemos hacer, porque tenemos hidróxido de sodio
tenemos ácido clorhídrico, el ácido muriático que tenemos para los baños, mezclamos y nos da una reacción exotérmica que debe liberar esta cantidad de calor y que podemos comparar en el laboratorio para ver si realmente ocurre, se libera, es exotérmica, es espontánea y libera esa cantidad de calor. Eso es la práctica del laboratorio. También nosotros podemos ver esa primera ley, estos calores que estamos calculando en otro tipo de ejercicios. Como por ejemplo, en este dice un cilindro, ¿sí? Con un pistón suelto a la atmósfera contiene 30 gramos de aire, cuyo peso molecular es 29 gramos mol, a una temperatura de 300 Kelvin. Determinar el calor necesario para que la temperatura se mantenga constante y el volumen final sea el doble del inicial. Entonces, acuérdense ustedes que tenemos la diferencia de energía es igual a calor más trabajo, ¿sí? Para un gas ideal, yo tengo que el trabajo es igual a menos presión, sí, por incremento de volumen. Pero ese incremento de volumen necesito yo que sea el doble, volumen, el incremento de volumen 2 veces el volumen inicial. Ese va a ser mi volumen. Por lo tanto, me dan datos, me dan N, que es 30 sobre 29, 1,03. R, que es el valor conocido con estos valores de temperatura, que en este caso va a ser atmósfera litro mol grado Kelvin, 0,082. Me dan temperatura absoluta, 300, y me dan a una atmósfera. Entonces ya calculo el volumen. Y luego digo, ¿cuál es el trabajo, cuál es el calor realizado? Primero saco trabajo que es igual a menos presión, menos una atmósfera, por la diferencial de volumen, y me da la atmósfera litro. Como ya les he enseñado que se multiplica por 101,325 Joule, entonces ustedes lo convierten el calor en Joule o en kilo Joule. Entonces, esa es la forma como ustedes van a utilizar, de acuerdo a los datos que nos den, ustedes utilizan las formulitas de calor, de energía libre, de primera ley de la termodinámica. Igual acá les he puesto otro ejercicio diferente ya a los que les he enseñado, donde de acuerdo a los datos, ustedes sacan el trabajo total, el calor total y lo expresan en las unidades correspondientes. Tienen otro ejercicio para aplicar la primera ley de la termodinámica, aquí también, ¿no? Para calcular el trabajo realizado en Joule, el cambio de energía del gas, igual ahí está desarrollado paso a paso, y las unidades correspondientes, acuérdense, 101, 325 Joule, cómo las atmósferas las convertimos, ¿sí? Para poder expresar los resultados, ¿sí? Y entender los ejercicios que nos dan. Igual acá, ¿no? Yo acá les he puesto acá abajito la conversión para que vean de dónde sale ese trabajo. Acuérdense la fórmula de trabajo en estas condiciones. Cuando el proceso es isotérmico, delta D es igual a 0. Por lo tanto, 0 es igual a calor más trabajo y trabajo es igual a menos calor. A mí me dan ya el trabajo que es 4,200 Joule, menos 4,200. Pero hay que convertir en atmósfera al litro. ¿Cómo se convierte? Ya les saca abajito. ¿Ven? Una atmósfera al litro es igual a 101,3 Joule. 4,200 X. Y ahí está el valor. Y luego ya tienen la diferencial de volumen, ustedes pueden calcular el volumen correspondiente. Ya está desarrollado para que ustedes vean. Y luego hay un poquito más para recordarles: calor a presión constante sin variación de volumen, entalpía de reacción. Y ahí, ¿qué es importante? Es importante, lo que vamos a hacer, termoquímica. El calor absorbido o liberado en una ecuación, cualquier ecuación termoquímica, ya sea de cualquier índole, de cualquier tipo, ¿sí? Una ecuación termoquímica, vamos a medir el calor absorbido, el calor liberado, ¿sí? A presión constante de la manera que les he puesto. Ahí tienen otros ejercicios. Cuando se quema etanal o acetaldehído, acuérdense ustedes que cuando inician la ruta metabólica comenzamos de acetaldehído. Cuando quemamos acetaldehído para producir CO2 más agua, ¿qué cantidad de calor se libera?
esta cantidad de calor. Y nos dicen la entalpía de formación, productos menos reaccionantes. Hay que ver que la ecuación esté bien balanceada primero y luego ver si está en el estado puro, que es 0. Y si todos tienen, miren, acá me dicen, el CO2 tiene calor de formación, el agua líquida tiene calor de formación, etanol tiene calor de formación. ¿Quién no tiene? El oxígeno. Por lo tanto, cuando nosotros decimos acá, miren, la sumatoria de productos menos reaccionantes. Entonces, yo digo, ¿cuáles son la sumatoria de productos? 2 del CO2, 2 por menos 393. Más el del agua. ¿Cuánto es del agua? Menos 287. ¿Cuántas moléculas? 2, también lo multiplican. ¿Y cuánto es de la etanol? Una molécula, CH3CHO, una molécula. ¿Por cuánto? ¿No? Por el valor correspondiente. Y luego tenemos el cálculo que lo convertimos en joule, en kilojoule, en calorías, en la unidad que ustedes tengan. Igual acá. Todos los ejercicios ya están resueltos, solamente hay que ver en qué unidades se encuentran. En qué unidades se encuentran. Les he puesto otro ejercicio acá en la conversión del amoníaco. Hidrógeno más nitrógeno le va a dar amoníaco. La reacción se lleva en un recipiente cerrado a volumen constante, por lo tanto, la diferencia de energía va a ser igual al calor. Ese calor, QV, por ahí les he explicado dónde está, más acá creo. ¿Qué cosa es calor transferido a volumen constante? QV es igual a energía interna. Entonces, ahí les he puesto ejercicios donde ustedes pueden ver, están ejercicios desarrollados, donde pueden ver simplemente, este ejercicio también está en el link que les he puesto, donde está el link, que está muy bien explicado, está en la internet, acá este ejercicio está bien explicado y desarrollado, ¿no? Está bien explicado y ahí les he puesto el link correspondiente. Esa es la primera ley. Y ahora vamos a hablar del caos, del desorden, de la entropía, que es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, si hemos visto que el calor liberado o absorbido en una reacción química a presión constante y sin variación de volumen es entalpía de reacción, vamos a hablar ahora de entropía, del grado de desorden que ocurre en esos reaccionantes para dar productos. De eso se trata la segunda ley de la termodinámica. Ahí tienen algunas definiciones de lo que es entropía, ¿no? Es una medida de la aleatoriedad o del desorden en un sistema. A medida que aumenta el desorden de un sistema, mayor será su entropía. Y esa entropía también depende de qué tipo de sistema estemos hablando. Por lo tanto, nosotros, ¿sí?, así como la energía se crea, o sea, puede crearse, ¿sí?, la entropía también puede crearse, pero no destruirse. Entonces, vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica con ejercicios. Acuérdense que entalpía es sumatoria de calor de formación de productos menos reaccionantes, igual a entropía. Entropía es el grado de desorden de productos menos reaccionantes. En este ejercicio me dan una tabla con la sustancia carbonato de calcio, óxido de calcio, CO2, óxido nitroso, óxido nítrico, oxígeno, bromo, cloro y cloruro de bromo. Entonces, miren, aquí tenemos nosotros la fórmula que se puede aplicar en cualquiera de estos casos. Por ejemplo, en la descomposición del carbonato en KO más CO2, óxido de calcio más CO2. Miren la ecuación termoquímica. Todos están en su estado correspondiente. Óxido de carbonato de calcio sólido, óxido de calcio sólido. El único CO2 es gaseoso. Entonces, los calores me dan acá, miren, me dan acá los valores de entropía. El carbonato tiene, sí, ¿cuánto? 92,9. El KO tiene, sí, 39,8. El CO2, sí, 213,6. Entonces, sumatoria de productos menos reaccionantes. ¿Cuántas moléculas tengo en todo caso? 1, 1, 1. Entonces yo digo, una mol por 213, que estoy hablando de este CO2,
más 1 mol por 39, que estoy hablando del CAO, menos 1 mol por 92,9, que estoy hablando del carbonato, que son los reaccionantes. Productos menos reaccionantes. Y me da, ¿sí?, la entropía correspondiente. Muy bien. Igual acá, miren. El óxido nitroso más el oxígeno para que me dé el óxido, el nítrico. ¿Estará bien dicho el óxido nitroso para que me dé el óxido nítrico o me estoy equivocando? Acuérdense que el nitrógeno tiene valencia, ¿sí? 2, valencia 3 y valencia 5. Cuando digo 2, ¿sí?, debo decir hipooso. Cuando digo 3, oso. Y cuando digo 5, ico. ¿Está bien dicho? Y los bioquímicos le llaman al NO óxido nítrico. ¿Se acuerdan cuando hicimos el free radical? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando aplicamos la teoría del orbital molecular al óxido nitroso y le llamábamos óxido nítrico, que tenía muchas funciones? ¿Recuerdan el examen que dieron? Ya se han olvidado de la naturaleza 1. Vamos a hablar ahora del calor. Esa creación del dióxido de nitrógeno a partir del monóxido de nitrógeno y oxígeno también tiene valores de entropía. Ahora sí, miren, para que me dé 2NO2 tengo que balancear 2 óxido de nitrógeno para que me dé más el oxígeno, me va a dar 2 moléculas de NO2. Entonces yo digo, ¿quiénes son productos? ¿No? El 2 moléculas del NO2. Me voy a mi tabla y yo digo NO2 y NO. 210 para el NO y 240 para el NO2. Muy bien. Entonces yo digo 2 por 240 menos 2 por 210. ¿Sí? Ahora me dan para el oxígeno. ¿Por qué le pongo más 1 mol por 205? Miren, ¿quién es 205? El oxígeno. Me dan la entropía para el oxígeno. Por lo tanto, ¿sí?, le estoy también, ¿dónde estamos? Estamos acá. El oxígeno, ¿sí?, está en reaccionantes. Todo esto que está a partir de acá es reaccionantes. Productos menos reaccionantes, valor de variación de entropía. Igual, para convertir bromo más cloro, cloruro de bromo, entonces igual, 2, yo me fijo en mi tabla, ¿cuánto vale el B? El bromo, 152, el BRCl, 239. Entonces vengo acá y digo, el BRCl es en productos, 239 por 2, menos 1 por bromo, más 1 del cloro, y me dan los valores de entropía correspondientes. Más ejercicios, ahí tienen más ejercicios. Ya para calcular el calor absorbido, ¿sí?, cuánto ha variado la entropía del hielo cuando se funde, ¿sí?, hasta llegar a temperatura ambiente, ¿no? Me dan el calor formación del hielo, me dan la diferencia de temperatura, y para aplicar otra forma otra, ya no sumatoria, sino ahora el calor de formación, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes desarrollado el calor total en el sistema, ¿sí? ¿Para qué nos sirve eso? Para calcular esta energía útil, esta energía necesaria que sí o sí requieren todas las reacciones químicas para desarrollar. Imagínense que todos los valores de energía son como 100, la energía libre es como decir 30, porque es la energía necesaria, la energía que nos va a servir. ¿Y de qué depende? De la temperatura. Acá tenemos calor absorbido, calor liberado, acá tenemos desorden, o sea, grado de desorden. Entonces, ¿de quién depende? De T. ¿Y cómo se relacionan ambas leyes? ¿Sí? Se relacionan delta de G es igual a delta de H menos T, delta de S. Delta de G es igual a delta de H menos T, delta de S. ¿Y a qué es igual energía libre? Igual que entalpía, igual que entropía. La sumatoria de calores, de energías, de productos menos reaccionantes. Entonces tenemos nosotros, dice, calcular la variación de energía libre cuando un mol de agua se forma a partir de
hidrógeno más oxígeno. Hidrógeno más oxígeno, agua líquida. Me dan entalpía del agua. Me dan entropía del agua. ¿Sí? Me dan entropía del oxígeno y me dan entropía del hidrógeno. Con esos datos, yo digo la temperatura es, miren, la temperatura es importante porque me dan delta de G menos 68,32. ¿A quién le corresponde? Delta de H del agua. Ahí está, delta de H. Ya tengo delta de H. Menos T, 273 más 25, 298. Ya tengo T. Tengo que hallar delta de S. Entonces, primero hallan delta de S. ¿A qué es igual delta de S? Ya hemos aprendido, ¿sí? A la variación de entropía del agua. ¿Cuánto es entropía del agua? 16. ¿Cuántos moles? 1. Ahí está 16. Lo voy a poner de rojito. Ahí tienen la entropía del agua. Menos 1/2 entropía del oxígeno. ¿Cuánto es el oxígeno? 31,21. Menos 1/2 de oxígeno y menos 1/2, ¿sí? También del hidrógeno. Menos 1/2 de oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? 49,1. Y el hidrógeno menos 31,21. Y ahí les va a dar, haciendo este corchete que está a ser de rojo, les da la entropía. Como ya tengo la entalpía, tengo la temperatura y tengo la entropía, yo puedo calcular la variación de energía libre de esta reacción química. ¿Y qué se llama energía libre? La energía libre de Gibbs. ¿Sí? Un poquito para ver acá un repasito de la parte teórica, pero esa energía libre de Gibbs es muy importante porque yo puedo decir energía útil, energía necesaria. Y siempre podemos, nosotros van a ver ustedes varios ejercicios, ¿sí? Donde nos van a dar, calcular la energía libre y nos van a dar estos datos de entalpía y de entropía. Entonces, ustedes ya saben que delta de H es igual a delta de G es igual a delta de H menos T delta de S. Aplican su fórmula y ven si la reacción es espontánea o no. A eso significa el signo más o el signo menos. Acá igual, delta de H menos T delta de S, ahí está desarrollado el ejercicio, ¿sí? Y aquí hay otro ejercicio importante que también ahí tienen, miren, delta de H de reacción, calculan delta de H y ahora acá, ¿qué dice? Hallar la entalpía suponiendo que delta de H y delta de S no varían con la temperatura. ¿A partir de qué temperatura el proceso es espontáneo? Entonces hay que calcular acá, ¿sí? De delta de G es igual a delta de H, ¿no? Yo voy a calcular temperatura. Y la temperatura va a ser entalpía entre entropía. Y vamos a ver a partir de qué temperatura este proceso ya ocurre espontáneamente. Entonces ahí tienen ejercicios, como por ejemplo acá tienen, miren, les he puesto la relación entre energía libre y Kp, les he puesto link de videos donde ustedes pueden ver ejercicios resueltos de reacciones reversibles, porque acá también, miren, hay esta fórmula cuando tengo una reacción química que de un electrolito débil como el vinagre, ¿sí? Que se desarrolla en reacción reversible, donde se desarrolla velocidad de ida, velocidad de venida constante de equilibrio. Entonces, también yo puedo convertir logaritmo neperiano a logaritmo decimal, aplicar R, aplicar T, y de acuerdo a los valores que me den, ¿sí? Calcular la energía libre en ambos casos. Igual acá, la producción del amoníaco, ¿sí? Acuérdense, delta de H, eso es importante, miren, otro ejercicio desarrollado para calcular a qué temperatura se funde la sal. Así como hemos visto que el equilibrio térmico, ley 0. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, primera ley. El grado de desorden de aleatoriedad que tienen las reacciones, segunda ley. Los cristales perfectos es tercera ley de la termodinámica. El estado cristalino, esos cristales que sí o sí obedecen a una red cúbica, eso explica
Eso explica, ¿sí?, la tercera ley de la termodinámica, ¿sí? Ahí tenemos la ley de los cristales perfectos, extemperatura. Explica la tercera ley de la termodinámica. Les he explicado un poco, no hay muchos ejercicios al respecto, solamente conceptos teóricos para que se pueda entender, ¿sí?, cómo las partículas pierden su energía, cómo se puede producir, ¿no?, esta ley, ¿sí?, para producir un cristal perfecto, y esa es la ley a la cual se refiere la termodinámica. Muy bien. Ahora que ya he terminado de explicarles las leyes de la termodinámica, les voy a explicar la práctica. La práctica es tan fácil como ver calor, ¿dónde está? Práctica termodinámica. Miren lo que quiero que vean. Acá es un concepto importante que tienen que fijar porque es lo que tenemos en el laboratorio. Lo que nosotros hacemos comúnmente son reacciones de neutralización. Son reacciones de neutralización. Entonces, aquí tenemos las reacciones de neutralización que podemos hacer cualquier sistema adiabático. ¿Qué es un sistema adiabático? Un termos, ya les he dicho. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir, vamos a usar calor específico, vamos a medir capacidad calorífica, vamos a medir la temperatura, ¿sí?, para poder ver el calor, la variación de entalpía. También deben recordar que esta delta de H es el calor que se absorbe o se libera en una reacción química a presión constante y sin variación de volumen. Y también recordar que cuando quiero medir el calor de un sistema, la variación del calor va a ser igual a la sumatoria de productos menos reaccionantes. Ahí tienen un poquito del ciclo de von Haber, ¿se acuerdan? Ya acá les he hecho en la clase anterior con cloruro de sodio. Acá es igualito, solo que acuérdense que cuando digo sodio he dicho disociación, acá tengo que evaporar. Igualito, la energía de afinidad, la energía reticular interna, ¿no? Es el ciclo de Born-Haber. Born-Haber, ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es comprobar que teóricamente este calor de neutralización, que lo podemos calcular como está en las tablas, en los libros, en los videos, se produce en una reacción química en nuestro laboratorio. Entonces, tenemos que venir y entender qué es entalpía, cómo se mide la temperatura, qué dice la ley de Hess, que no le interesa esas temperaturas, solo temperatura final inicial. Por eso en el termos medimos la temperatura inicial, los mezclamos y medimos temperatura final. Fácil, ¿sí o no? Tengo un termos, tengo dos fiolas, uno con sodio y uno con ácido clorhídrico y uno con hidróxido de sodio. O uno con ácido acético, uno con hidróxido de sodio. ¿Qué hago? Les tomo temperatura inicial. Luego los mezclo y tomo temperatura final. Eso es todo el experimento. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Aplicar lo que hemos aprendido. Miren, ahí tienen ustedes calores de formación, ¿no?, de los elementos que vamos a mezclar. Podemos mezclar hidróxido de potasio más ácido sulfúrico y me debe dar menos 136.000 calorías o 13 kilocalorías. O la cantidad de Joule que podemos convertir con 4,184. Eso es lo teórico. Varios valores de calor teórico para ver cuál usamos y cómo vamos a hacer en el laboratorio. He puesto varios para que podamos ver, miren, para que podamos ver cuál nos va a servir en el laboratorio, ¿no? Que la profesora Fernández nos ha puesto. Creo que ha puesto agua, pero vamos a sugerirle que ponga ácidos, que ponga bases que tenemos en el laboratorio, porque estos valores están en los libros y nos permite ver si es que se cumple o no se cumple, si no, no podemos ver pues con agua solamente, ¿no? Entonces vamos a decirle a la profesora que vamos a cambiar eso, ¿no? Y la profesora es muy asequible, ella va a aceptar, y vamos a medir ácido más base, ¿sí? Vamos a hacer ácido fuerte más base fuerte, que va a darle sal más agua. Entonces, ¿cuánto pesa el termos? Lo ponemos acá. El peso del calorímetro, vamos a hacer acá
cuando mezclamos solamente esta fila, digamos 200 gramos, pesa 200 gramos. La temperatura del ácido, 20 grados centígrados. La temperatura de la base, 22 grados centígrados. La temperatura inicial, 21 grados centígrados. ¿Cómo he sacado? ¿No? 20 más 22, 42 entre 2, 21. La temperatura final, miren, si acá tengo 21, como yo teóricamente sé que es una reacción química, entonces yo voy a ver mi termómetro. Mi termómetro inicial está en 21. Si sube la temperatura, obviamente que la reacción es exotérmica. Y si yo tenía 21 y después veo que bajó a 18, la reacción es endotérmica. Entonces la temperatura final, digamos que es 26 grados centígrados, porque teóricamente dice que aumenta, entonces prácticamente también debe aumentar, ¿no? A no ser que no sea la concentración 1 molar o la concentración a la cual se refieren los libros. 1 molar versus hidróxido de sodio, 1 molar, o puedo poner 2 molar, eso depende cómo lo esté preparado, pero al final ácido fuerte, base fuerte. ¿Cuál es el incremento de temperatura? Si era 21 y ahora es 26, 5 grados centígrados. Muy bien, ya tengo el incremento de temperatura. ¿Cuál es la masa de la solución? Yo puedo pesar el termos 200 gramos. Cuando eche estos 200 mililitros, miren acá que dice, 100 mililitros de ácido, 100. ¿Cuánto más? 100 mililitros de la base, medí la temperatura y también 100 mililitros de la base, ¿no? Entonces, 100 más 100, 200, más estos 200 me debe dar 400. Pero de repente, yo no tengo la balanza para pesar de 400 gramos, pero ¿qué tengo? Miren, ¿qué cosa tengo? Tengo la densidad. Acá ya tengo 5 grados que ustedes van a ir llenando. 5 grados centígrados, la diferencia de temperatura T final menos T inicial. ¿Cómo saco la masa del hidróxido de sodio? ¿Cómo saco la masa del ácido clorhídrico para tener la masa de la solución? Entonces acuérdense que la densidad del ácido clorhídrico, la densidad es igual a 1,17 gramos por centímetro cúbico. Muy bien. Entonces, yo tengo miren, si ya tengo la densidad y ya sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo tengo la densidad y tengo que el volumen es 100 mililitros, ¿puedo sacar la masa? Sí, ¿no es cierto? La masa es igual a 100 por 1,17, 117 gramos. Porque se va mililitros con mililitros. De la misma manera puedo sacar la densidad del otro y sumo las densidades, ya tengo la masa de la solución. Digamos que la masa de la solución es, 250 gramos. Ya la he sacado. Necesito calcular la capacidad calorífica del sistema. ¿A qué es igual capacidad calorífica del sistema? Al calor específico del vidrio del calorímetro por la masa del termos, los 200 gramos. Calor específico del agua por la masa de la solución que acabo de sacarla acá, que es 250 gramos. Entonces eso reemplazo acá. ¿Cuánto pesa mi termos? 200 gramos. ¿Cuánto pesa la solución? 250 gramos. ¿Listo? Ya tengo la capacidad calorífica del sistema, de toda la reacción, utilizando calor específico del vidrio, que me lo da 0,75 joule, calor específico del agua, 4,84 joule, entonces ya tengo capacidad calorífica. ¿A qué es igual el calor? El calor es igual a la capacidad calorífica por el incremento de T. ¿Tengo incremento de T? Sí, de medir temperatura final menos temperatura inicial. ¿Tengo capacidad calorífica? Sí, de esta reacción que acabo de hacer. Entonces multiplico ambos y ya tengo la capacidad, el calor. Y luego, pero eso tiene que ser por moles de agua. Tengo que también saber calcular moles de agua. Acuérdense que, ¿a qué es igual la molaridad?
¿A qué es igual la molaridad? ¿Se acuerdan? Acuérdense ustedes que la molaridad es igual al número de moles de agua, número de moles por litro de solución. Si ya tengo la molaridad, número de moles. Si ya tengo la molaridad que es 1 molar, me está dando el problema. Ya tengo 0,1 litros de solución porque he puesto 100 mililitros. ¿Puedo calcular número de moles? Sí. 0,1 mol de ion hidronio, 0,1 mol de ion oxidrilo me da número 0,1 mol de agua. Pero si yo tengo 0,2 moles de oxidrilo, reactivo limitante, 0,1 mol de agua. Ya tengo moles de agua. El calor total, ¿a qué va a ser igual? ¿Sí? A menos Q, que ya hemos sacado, que está acá, a menos Q por número de moles de agua. Listo, ya tengo esto y escribo la ecuación termoquímica que es igual ácido clorhídrico más hidróxido de sodio, cloruro de sodio más agua. Y listo, ya tengo, ¿puedo hallar el calor experimental? Sí. Digamos que me da de todos esos cálculos y también me ha dado el teórico, menos 56,9 kilojoule por mol. Entonces yo puedo hallar el valor experimental. ¿A qué es igual el valor experimental? El porcentaje de error es igual al valor experimental menos el valor teórico entre el valor teórico por 100. Valor teórico por 100. ¿Y cómo saco eficiencia? Por 100. ¿Cómo saco porcentaje de eficiencia? Porcentaje de eficiencia es igual a 100 menos porcentaje de error. Listo, terminé mi experimento. Yo puedo comprobar si en una reacción de un ácido fuerte versus una base fuerte hay esta cantidad de calor liberado, si se iguala a lo teórico, cuál es el error experimental, cuál es el porcentaje de eficiencia. Puedo ver si hay un error por exceso, por deficiencia. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo tengo acá porcentaje de eficiencia. Porcentaje de eficiencia va a ser igual al valor experimental entre el valor teórico por 100. Si al realizar eso me da 105%, significa que hay un error por exceso. ¿Cuánto? 5%. Entonces, ese 5% debe estar también igual acá, 5%. Entonces, de esa manera ustedes pueden demostrar la ley, la termoquímica, el calor liberado en una reacción de ácido fuerte, base fuerte, de un ácido débil, base fuerte o viceversa, y aplicar los conceptos que acabamos de ver en la clase teórica. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Esa es la clase que he preparado para ustedes hoy día. Vamos a dar una repasadita un ratito con lo que les he mandado en el PPT para ver algunos conceptos que de repente se me está pasando. Por favor, un ratito para hacer un repasito y ver, ¿no? Acuérdense que tenemos equilibrio térmico, mecánico, acuérdense ustedes el equilibrio cuando agua caliente, agua fría, ¿no? Agua tibia, equilibrio térmico, ¿no? Los otros todos tipos de trabajo, equilibrio mecánico. Acuérdense ustedes la termodinámica, el sistema, el pedacito de universo que quiero estudiar, con cómo se relaciona con su entorno. Si es que tengo olla con tapa abierta, hirviendo con una tapa abierta, sistema abierto. Si está tapa cerrada, sistema cerrado. Sistema aislado, adiabático, etcétera. Sistema cerrado, abierto, aislado. Ahí tienen ustedes una pared permeable, semipermeable. Acuérdense de la ósmosis. El paso de una sustancia de un medio de menor concentración a uno de mayor concentración a través de una membrana semipermeable que se llama ósmosis. ¿Quién empuja el agua? Presión de difusión. ¿Quién mide la diferencia de altura? Presión hidrostática. ¿Quién está como policía en la pared? ¿Se acuerdan? ¿Quién estaba ahí mientras pasa una, no pase la otra? Presión. Presión. Chicos, creo que se han ido y me han dejado solita.
chicos? Osmótica, profesora. Presión osmótica, muy bien, presión osmótica. Hemos hecho la semana pasada, la ósmosis, ¿sí? Esa es una membrana semipermeable. También estamos mirando los sistemas que vamos a tener variables intensivas, ¿sí? Y las variables extensivas. ¿Está bien? ¿A qué es igual, no? La densidad, masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Dos intensivas siempre hacen una de estas. Ahí tenemos propiedades del sistema, ahí tenemos cambios en estos procesos dependiendo de un sistema, presión, temperatura y volumen. Ya vamos a ver cómo en esto a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante son los procesos termodinámicos, ¿sí? Tenemos ahí que dependen, acuérdense, la temperatura final menos inicial, ¿sí? Ahí hemos visto la ley, la termoquímica. Ahí tienen los procesos que hemos visto también, cada uno de ellos. El primer principio de la termodinámica, la diferencia de calor, que es igual a U más trabajo, o el calor liberado más trabajo. Ahí están los signos y acá tienen un ejercicio para ver cómo es el signo cuando se realiza el trabajo dentro del sistema, cuando sale y cuando ingresa también. Ahí tienen las aplicaciones de la primera ley en la termodinámica en el organismo, ¿no? Cómo miden energía interna, ahí qué cosa es, cómo se mide calor específico de un sistema, y tienen ustedes un poco de las conversiones, qué cosa es un joule, una caloría, una kilocaloría, ¿sí? También estoy viendo acá las temperaturas en los termómetros, ¿sí? Esas temperaturas, qué importancia tiene en nosotros, las mujeres, las obstetras, por ejemplo, cuando van a ver las etapas cerca a la menstruación, ¿no? Muchas mujeres se controlan midiendo la temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes ven que ya tiene fiebre, no tiene eso, ¿cómo mide? Con el termómetro, porque si tengo fiebre, está más la temperatura mayor. ¿Cuán mayor puede estar la temperatura para no convulsionar? Tenemos que ver, y eso los pediatras saben muy bien porque se cuida mucho de los niños. Los adultos podemos todavía resistir un poquito, pero los niñitos no, porque pueden convulsionar y es un proceso difícil en los niños porque valora su cerebro. Ahí tenemos la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Como este calorímetro, tenemos el calor específico, capacidad calorífica, como nosotros cuando están al lado de su enamorada, que están al ladito, ese calor, ¿qué cosa es? Conducción, radiación o convección, ¿no? Cuando están cerquita, ¿no? Cuando se dan la mano, ¿qué cosa es? Transferencia de calor. Hay tres formas: por convección, acuérdense del sauna, ¿sí? Por conducción y por radiación, que todos los días estamos recibiendo vitamina D, acuérdense eso. La capacidad calorífica, sus unidades, la conductividad térmica, ¿no? Acá tenemos el calor, ¿no? Cómo se intercambia calor con los alrededores. Después tenemos, acuérdense, la delta de E y delta de H en calorimetría. Ahí tienen un ejemplo desarrollado. ¿Cuál es la temperatura final? ¿Cómo se utiliza el calor específico? Masa por calor específico por el incremento de T. Lo que da uno, a lo que pierde uno, absorbe el otro. Ahí tienen ese ejercicio. Ahí tienen otro similar para ver calor específico. Ahí tienen calor específico de algunos materiales, como por ejemplo cobre, concreto, vidrio, ¿no? Y en alimentos, acuérdense la cantidad de calor cuando comemos fideo, cuánto produce en el organismo. Cuando comemos lípidos, cuando comemos proteínas, en el organismo, qué cantidad de calor se produce. Entonces, es bueno recordar un poquito. Ahí tienen cuando comen una manzana, qué cantidad de kilocalorías para que puedan calcular las nutricionistas, ¿no? Las recomendaciones en la dieta. Y dependiendo, ahí ya les he dicho ya, radiación, conducción y convección. Es la forma de transferir calor. Las formas de transferir calor, ahí hay un link para que puedan ver. Acuérdense que los sistemas termodinámicos, abierto, cerrado,
¿no? Va a producir diferentes cambios, van a producir diferentes valores de calor que se expresa en joule, en calorías, en kilocalorías, en kilojoule. Ahí tienen calor normal de formación del amoníaco. Ahí tienen la termoquímica que les he dicho. Cuando es un proceso exotérmico se libera calor a presión constante sin variación de volumen. Endotérmico se necesita calor, ¿sí? Ahí tenemos también un poco de lo que es la termólisis, ¿sí? Acuérdense eso, por favor, un poquito. Ustedes van a ver eso en fisiología, ¿no? Lo que es la termogénesis, la termólisis, ¿sí? Ahí un poco es ya, hay una introducción, por favor. Revisen esa teoría que está ahí un poquito, ¿sí? Cómo es la vasodilatación, la sudoración, ¿no? Tienen ahí qué cosa es la fiebre, cómo la aspirina eleva el umbral del dolor, qué cosa es la termorregulación, ¿no? Ahí acuérdense cómo el COVID nos producía escalofríos constantemente, qué son los antipiréticos, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es la aspirina, quién es. Acuérdense del ácido acetil salicílico que yo les hacía el estado de oxidación, es la aspirina y tenemos como ella muchos, ¿no? También tenemos un poquito en el aparato endocrino, cómo se expresa esa termorregulación, ¿sí? ¿Qué puede producir en el organismo? Ahí la ley de Hess, acuérdense lo que estamos hablando, el calor final, no interesa calores intermedios, solo interesa calor final, productos menos reaccionantes. Ahí tienen un poquito de los cambios espontáneos, tenemos cambios no espontáneos, tenemos cambios reversibles, irreversibles, hay algunos ejemplos de lo que es grado de desorden, de lo que es la entropía, ¿sí? Cuando aumenta, ¿sí? Hay algunos ejemplos a qué es igual delta de S, ¿sí? Cuando es positivo, cuando es negativo, la entropía sumatoria de reaccionantes menos productos, cómo se relaciona las tres leyes, delta de G es igual a delta de H menos T delta de S, ¿no? Acuérdense de la ley, la entropía, grado de desorden, un poco más de entropía, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Termodinámica estadística, equilibrio dinámico, algunos videos y ahí tiene la profesora, les ha puesto algunas referencias bibliográficas para que puedan complementar algunos ejercicios que yo les he hecho. Entonces, creo que hemos desarrollado la primera clase. Ahora quiero algunas preguntas y si no, vamos a hacer un descanso para que a las 5:30 nosotros nos encontremos para ver qué ustedes me han preparado. ¿Alguna pregunta? Pregunten o callen para siempre. Dime, Tommy. Disculpe, profesora, ¿a qué hora dijo que volvemos para el seminario? 5:30, hijo. ¿Está bien? 5:30. No, o 5. No, 5. díganme ustedes. A las 5 está bien, media hora. Ya, a las 5. Perfecto, a las 5. Ya, gracias. Entonces, a las 5 nos reencontramos nuevamente, ¿sí? Un abrazo con todos. Espero que esté claro. Ya saben, cualquier cosa me preguntan y yo siempre voy a estar dispuesta a aclarar lo que no haya podido explicarles en la clase, ¿ya? Entonces, no sé por qué razones no se ha podido grabar, pero esa es la clase. Como ven, es cuestión de aplicar las fórmulas, de ver las unidades y recordar que entalpía, primera ley, entropía, segunda ley, y la relación entre entalpía y entropía es la temperatura. Delta de G es igual a delta de H menos T delta de S. Ya con eso tienen primera, segunda y tercera ley en su memoria.